El misterio de nuestra fe. La liturgia es el culto ofrecido a Dios por medio de Cristo y su Iglesia. Es la acción sagrada por excelencia. Ninguna oración o acción humana puede comparársela, puesto que es obra de Cristo y de su Iglesia, y no de una persona o un grupo. Es la fuente de donde emana toda la fuerza de la Iglesia. A través de la liturgia, el pueblo cristiano se nutre para hacer realidad el reino de Dios. Por eso, demanda de los fieles una participación plena, consciente y activa en los diferentes actos litúrgicos. Son 3 los significados que tiene cada celebración litúrgica. El primero es conmemoración. Nos recuerdan los eventos importantes de la vida de Cristo, su nacimiento, su pasión, muerte y resurrección. El segundo es la presencia. Cristo se hace presente en la celebración litúrgica, derramando gracias espirituales a quienes participan en ella. Así, por medio de la liturgia, la Iglesia realiza la tarea de salvación que le fue encomendada por su Señor. El tercero es la esperanza. En cada celebración litúrgica se realiza el anuncio profético del establecimiento del reino de Dios en la tierra, la esperanza de la comunidad cristiana, pueblo que peregrina en la tierra, de alcanzar la meta de la patria celestial. El año litúrgico es la celebración y actualización del misterio de Cristo en el tiempo, es decir, la conmemoración de las etapas más importantes del desarrollo del plan de salvación de Dios para el hombre. Es un camino de fe que nos introduce progresivamente en el misterio de la salvación a través de las diferentes fiestas y celebraciones. Como cristianos, recorremos este camino para realizar en nosotros mismos este plan divino de amor que apunta a que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, como se señala en la primera carta a Timoteo en su capítulo 2, versículo 4. El calendario litúrgico conmemora la historia de nuestra redención, lo que oímos en los relatos del Evangelio y lo que decimos en el curso del año litúrgico es la historia de Dios con nosotros en la obra redentora de Cristo. Cristo nació, Cristo enseñó, Cristo fue crucificado y resucitado. El Espíritu Santo se derramó sobre nosotros. El año litúrgico proporciona una serie de celebraciones que nos sitúan frente a lo que somos en relación a Cristo. Juega un papel principal en formar la fe de los cristianos y nos presenta un patrón de crecimiento en Cristo. La Iglesia celebra cada año los acontecimientos de la salvación que trajo Jesucristo. Por esa razón, el eje sobre el cual se mueve el año litúrgico es la Pascua. La principal finalidad consiste en acompañar gradualmente al hombre hacia una conformación auténtica de Cristo muerto y resucitado. Asimismo, el año litúrgico no puede ser considerado como un calendario de fechas que se recuerdan con cierta solemnidad, sino un camino de fe. La definición de liturgia en el Concilio Vaticano II y todos sus documentos conciliares, especialmente el Sacrosanctum Concilium, hablan de la liturgia como un elemento esencial de la vida de la Iglesia. Leemos: con razón entonces se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera realiza la santificación del hombre y así el cuerpo místico de Cristo, es decir, la cabeza y los miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficiencia con el mismo título y el mismo grado no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. El año litúrgico está formado por distintos tiempos. Estos son tiempos en los que la Iglesia nos invita a reflexionar y a vivir de acuerdo con alguno de los misterios de la vida de Cristo. Comienza por el Adviento, luego viene la Navidad, primer tiempo ordinario, Cuaresma,
Pascua, tiempo pascual, Pentecostés, segundo tiempo ordinario y termina con la fiesta de Cristo Rey. Durante el año el sacerdote viste una prenda exterior llamada casulla. Sobre la casulla coloca un vestimento llamado estola. El color de ambos cambia según el color dictado por el calendario litúrgico. Adviento es un tiempo de oración y preparación para la venida del Señor. Es tiempo de alegría y esperanza. Es esperar al que ya vino. Su color es el morado. Simboliza penitencia y espera. Empieza 4 domingos antes de Navidad y termina después de las oraciones del mediodía del 24 de diciembre. Durante el Adviento, Navidad y Epifanía, se revive la espera gozosa del Mesías en la Encarnación. Hay una preparación para la venida del Señor al final de los tiempos. Vino, viene y volverá. En las lecturas correspondientes a la primera parte, se anuncia la última y definitiva aparición de Cristo al final de los tiempos, y en la segunda parte se nos prepara para la conmemoración del nacimiento del Señor. La primera semana de Adviento, el Señor está cerca. En esta primera semana se nos hace un llamado a despertar. Las lecturas de la Escritura asignadas a cada día de la semana continúan el tema del domingo, llamándonos a despertar de nuestro adormecimiento a fin de que prestemos atención y oremos. Debemos estar vigilantes ante la venida del Señor en medio de nosotros, aquí y ahora. La segunda semana de Adviento, el llamado del Bautista. Para esta segunda semana, la Escritura se centra en Juan el Bautista, que desafía a cada uno de nosotros para que preparemos el camino del Señor a través del arrepentimiento de nuestros pecados. La tercera semana, contemplamos el reino del Mesías, llamado Domingo de Gaudete. El Evangelio de este domingo relata la historia de Cristo entre nosotros. Cristo que sana, Cristo que es poderoso, Cristo el Hijo de Dios, Cristo que une el cielo y la tierra. En la cuarta semana, contemplamos el anuncio de la Encarnación. La emoción que despierta el próximo nacimiento de Jesús es el tema que aborda la Escritura durante esta semana de preparación para celebrar la venida del Señor a Belén, en el aquí y ahora y al final de los tiempos. La corona de Adviento se hace con ramas de pino o de cedro que se doblan a formar un círculo, significando la eternidad de Dios. Se colocan 3 velas moradas y una rosada, las cuales se encienden en cada domingo de Adviento. La vela rosada anticipa el regocijo de la Navidad anunciado en el antífono de entrada, regocijo. Por esta razón se le llama Domingo de Gaudete o regocijo al tercer domingo de Adviento. En este domingo el sacerdote usa vestimentos rosados. Gradualmente la luz proporcionada por las velas aumenta cada semana, erradicando simbólicamente la oscuridad. Al consumirse las velas, visiblemente marcan el paso del tiempo hasta el día de Navidad. Llegó Navidad. El Hijo único de Dios nació entre nosotros para salvar el mundo. Celebración del evento central de la historia. Nace Dios como hombre. La Navidad celebra la palabra hecha carne, el nacimiento de la luz verdadera. Su color es blanco, simboliza gozo y pureza. Empieza con las oraciones en Nochebuena y termina en la fiesta del bautismo de nuestro Señor. En Navidad nosotros celebramos la maravilla de la Encarnación. ¿Qué es realmente la Navidad? En 3 palabras, Dios hecho hombre. En 4 sílabas, encarnación. La Navidad proclama el adviento de la salvación. El mensaje de la salvación es que el Hijo único de Dios nació entre nosotros para salvar el mundo. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Se acredita a San Francisco de Asís el haber hecho el primer nacimiento en Grecia en el año 1223 para animar a los pueblos a celebrar la Navidad. El bautismo del Señor, tercer y último domingo del tiempo de Navidad.
La fiesta de la Epifanía y el bautismo del Señor celebran a Cristo que se manifiesta, esto es, que se hace presente para todos los pueblos. Esta fiesta, con la que concluye el tiempo de Navidad, nos brinda la oportunidad de ir como peregrinos en espíritu a las orillas del Jordán para participar en un acontecimiento misterioso. El bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista se celebra el domingo siguiente a la Epifanía. Los 4 evangelistas comienzan hechos y dichos con este acontecimiento que marca el principio de la vida pública de Jesucristo. Cuaresma. Se vive el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, tiempo de preparación para la celebración del misterio pascual de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El color es el morado, simboliza dolor, penitencia y oración. La Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza y se prolonga durante los 40 días anteriores al Triduo Pascual. Es tiempo de preparación para la Pascua o Paso del Señor. Es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. Es tiempo para la conversión del corazón. En el cristianismo, la disciplina del ayuno se vinculó al número 40. El ayuno se hacía siguiendo el ejemplo de Jesús, que ayunó 40 días en el desierto, los 40 días de Moisés en el monte Sinaí, el ayuno de 40 días de Elías en su camino al monte Horeb y los 40 años que los israelitas pasaron en el desierto. Esto determinó gradualmente la duración del tiempo de Cuaresma. Originalmente, estos días se contaban retrospectivamente desde el Jueves Santo, a fin de determinar la fecha del primer domingo de Cuaresma. La Cuaresma se fija a partir del ciclo lunar, es decir, no se ciñe estrictamente al año calendario. La fiesta más importante de los católicos, la Semana Santa, coincide con la fiesta de la Pascua judía o Pesaj. Esta fiesta también depende de la luna llena. Se cree que en la noche que el pueblo judío huyó de Egipto había luna llena, lo que les permitió prescindir de las lámparas para que no les descubrieran los soldados del faraón. La Iglesia fija su año litúrgico a partir de la luna llena que se presenta entre el mes de marzo o de abril. Por lo tanto, cuando Jesús celebró la última cena con sus discípulos, respetando la tradición judía de celebrar la Pascua, el paso del pueblo escogido a través del Mar Rojo hacia la tierra prometida debía de haber sido una noche de luna llena, hecho que se repite cada Jueves Santo. En la Cuaresma se revive la marcha de Israel por el desierto y la subida de Jesús a Jerusalén. Se vive el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, conversión y meditación de la palabra de Dios. Miércoles de ceniza. La ceniza que llevamos nos recuerda el polvo y los escombros de nuestra vida. Somos criaturas transitorias en la tierra, pero no a los ojos de Dios. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección. En el Triduo Pascual se recuerda y se vive junto con Cristo su pasión, muerte y resurrección. El Domingo de Ramos es el día en el que la Iglesia recuerda la entrada de Cristo, el Señor, en Jerusalén para consumar su misterio pascual. El Jueves Santo narramos lo ocurrido recordando la celebración de la Pascua judía y la celebración cristiana de la Cena del Señor. Con un rito litúrgico lavamos los pies para recordar simbólicamente nuestro misterio de servicio y también al sacerdocio de todos los creyentes. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: «Con ansiedad he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no volveré a comerla hasta el cumplimiento en el reino de Dios». El Viernes Santo es el aniversario de la muerte de Jesús. La celebración es callada, solemne, penitencial y contemplativa. Además, es una celebración de la esperanza que viene de la buena nueva de la cruz, que proclama que esta nueva vida en Cristo está fuera del poder de la muerte. Tiempo pascual.
En este tiempo se vive la Pascua, Ascensión y Pentecostés en 50 días. Se celebra el Gran Domingo. El Señor ha muerto, ha resucitado. El color es el blanco, simboliza gozo y pureza. Empieza el domingo de Pascua y termina con las oraciones de la tarde de Pentecostés. Pascua es la cima del año litúrgico, es el aniversario del triunfo de Cristo, es la feliz conclusión del drama de la pasión, es la alegría inmensa que sigue al dolor, el rescate por el Hijo de Dios del pecado original. La fiesta de Pascua es ante todo la representación del acontecimiento clave de la humanidad, la resurrección de Jesús después de su muerte consentida por Él para el rescate y la rehabilitación del hombre caído. San Pablo lo expresó con incontenible emoción en este texto, Colosenses 3, 1 al 4. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Jesús es el nuevo Adán. El primer Adán desobedeció resultando en él pecado original. Jesús obedeció y su obediencia hace posible nuestra salvación. Vigilia Pascual. El misterio pascual de Cristo crucificado y resucitado tiene en esta liturgia nocturna, madre de todas las demás vigilias como la llamó San Agustín, su celebración culminante. Según una antiquísima tradición, esta es una noche de vela en honor del Señor, como lo hizo el pueblo elegido desde el comienzo del éxodo de Egipto. Se enciende fuego al principio de la vigilia pascual. Cristo es la luz del mundo. El domingo de Pascua es la mayor fiesta de la Iglesia en la que se celebra la resurrección de Jesús. Es el triunfo definitivo del Señor sobre la muerte y la primicia de nuestra resurrección. En Mateo 28, 5, 7 leemos: El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado, pero no está aquí, pues ha resucitado como había anunciado. Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: Ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como se los había dicho. Después de Pentecostés, sigue el segundo tiempo ordinario del año litúrgico que termina con la fiesta de Cristo Rey. Tiempo ordinario. Se contempla la misión redentora de Cristo en su plenitud y la misión de la Iglesia. Su color es el verde, simboliza la esperanza. El tiempo ordinario ocurre 2 veces en el año litúrgico, después de la época de Navidad hasta el miércoles de ceniza, y desde el día después de Pentecostés hasta la oración de la vigilia del primer domingo de Adviento. El tiempo ordinario es considerado como un tiempo menor o no fuerte, como si los periodos privilegiados del Adviento, Cuaresma y Pascua fuesen los únicos a tener derecho de ciudadanía en el año litúrgico, y sin embargo es un tiempo importante, tan importante que sin él la celebración del misterio de Cristo y la progresiva asimilación de los cristianos a este misterio se verían reducidos a puros episodios aislados, en lugar de impregnar toda la existencia de las comunidades de fe. Solamente cuando se comprende que el tiempo ordinario es un tiempo imprescindible que desarrolla el misterio pascual de un modo progresivo y profundo, se puede decir que se sabe qué es el año litúrgico. Quedarse tan solo con los tiempos fuertes significa olvidar que el año litúrgico consiste en la celebración sagrada, en el curso de un año del entero misterio de Cristo y de la obra de salvación. Ahora bien, la peculiaridad del tiempo ordinario
no radica en la constitución de un verdadero periodo litúrgico, en el que los domingos guardan una relación especial entre sí en torno a un aspecto determinado del misterio de Cristo. La fuerza del tiempo ordinario está en cada uno de los 33 o 34 domingos que lo integran. Así lo indican las normas universales del año litúrgico. Además de los tiempos que tienen carácter propio, quedan 33 o 34 semanas en el curso del año en las cuales no se celebra algún aspecto peculiar del misterio de Cristo, sino más bien se recuerda el mismo misterio de Cristo en su plenitud, principalmente los domingos. El tiempo ordinario comienza el lunes que sigue al 6 de enero y se extiende hasta el martes antes del miércoles de ceniza, para reanudarse de nuevo el lunes después del domingo de Pentecostés y terminar antes de las primeras vísperas del domingo primero de Adviento. En los tiempos ordinarios, la Iglesia sigue construyendo el reino de Cristo movida por el Espíritu Santo y alimentada por la palabra. El Espíritu hace de la Iglesia el cuerpo de Cristo hoy. Cristo, Rey del Universo. El último domingo del tiempo ordinario, la celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra el año litúrgico, en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del reino de Dios. Esta fiesta se instituyó con el objeto de propagar entre los fieles el conocimiento de la dignidad de Cristo nuestro Salvador. Si Cristo Rey es honrado por todos los católicos del mundo, se pondrá un remedio eficaz a los males que friccionan la sociedad humana, tales como la negación del reino de Cristo, la negación del derecho de la Iglesia fundada en el derecho del mismo Cristo, la imposibilidad de enseñar al género humano, es decir, de dar leyes y de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. El Papa Pío XI instituyó esta solemnidad con la carta encíclica Quas Primas el 11 de diciembre de 1925 y después del Concilio Vaticano II ha sido colocada el último domingo del tiempo ordinario como final del año litúrgico. Objetos litúrgicos. Vasos sagrados. Los vasos sagrados son los recipientes utilizados para la celebración eucarística que tienen contacto directo con el cuerpo y la sangre de Cristo. El cáliz es un vaso en forma de copa que contiene el vino que se convierte en la sangre de Cristo. Durante muchos siglos se utilizaron metales preciosos como el oro para hacer los cálices. Si no era oro en su totalidad, al menos el interior estaba enchapado en oro. A partir del Concilio Vaticano II, los cálices se pueden construir en otros metales nobles. Patena. Bandejita redonda, ligeramente cóncava, hecha del mismo material del cáliz. Debe ser lo suficientemente grande para que se extienda sobre el borde del cáliz. En ella se deposita el pan para ser consagrado. No se sabe con certeza el tipo de vaso que se utilizó en la última cena. Puede que fuera lo usual en la Palestina del primer siglo. De ser así, sería de barro, madera o vidrio. El copón es un vaso sagrado que contiene el pan que se convertirá en el cuerpo de Cristo. También se usa para distribuir la comunión a los fieles. Usualmente es de metal precioso y el interior es de oro o enchape de oro. La mayoría de los copones tiene o una tapa cónica o redondeada. La razón, en parte, es estética, pero también como respeto a su contenido. De este modo se evita que algún objeto se coloque sobre el copón. Custodia. Es el recipiente sagrado donde se pone la hostia consagrada, de tal manera que los feligreses la puedan observar en el caso de las procesiones, la adoración o una bendición. A la custodia también se le llama ostensorium, del latín ostendere, que significa mostrar. En el centro de la custodia
se encuentra un receptáculo de vidrio con una puertecita en bisagrada llamada luneta. Ahí se coloca la Eucaristía. Generalmente alrededor de la Eucaristía se representan rayos encumbrados por una cruz. Lugar de sacrificio. Se refiere como santuario al espacio alrededor del altar. Se le considera santo debido a la presencia de Cristo en la Eucaristía durante la misa y después en el tabernáculo. Una lámpara encendida en el santuario indica la necesidad de arrodillarse ante la presencia de Cristo en la Eucaristía. Altar mayor. El altar es el símbolo de Cristo y la piedra de sacrificio. Generalmente el obispo diocesano es el encargado de consagrarlo. Gran parte de la acción de la liturgia de la Eucaristía ocurre cerca del altar mayor. Vestidura del altar. Es un mantel que cubre el altar mayor. Usualmente es blanco, pero puede ser de cualquier color litúrgico. Piedra incrustada en los altares fijos, la cual contiene reliquias de un santo mártir. Cuando los cristianos se vieron obligados a huir a las catacumbas, la fracción del pan se celebraba sobre la tumba de alguien que acababa de dar su vida por Cristo. Hoy en día la misa todavía se celebra sobre las reliquias de un mártir. Corporal, paño sagrado hecho de hilo blanco. Nos recuerda de la sábana santa en que fue envuelto el cuerpo de Jesús cuando fue enterrado. La palabra corporal procede del latín corpus, cuerpo. Todo vaso que contenga el santo sacramento, como el cáliz, la patena, el copón y el ostensorio, deben ser colocados sobre el corporal. Ambo. Desde el ambo escuchamos las lecturas de las Escrituras, el Salmo responsorial, la proclamación, los evangelios, las intercesiones generales y la homilía. Se coloca estratégicamente para mayor visibilidad y audición. Algunas iglesias tienen un ambo más elaborado y separado de la lectura del Evangelio. Cirio pascual. El cirio pascual es una vela grande de cera que se usa a partir de la vigilia pascual hasta el domingo de Pentecostés. Se bendice y se enciende una nueva todas las Pascuas. Se enciende durante todas las misas para conmemorar a Cristo resucitado entre nosotros. Al inicio de la misa de la vigilia pascual se enciende y bendice un nuevo fuego. El cirio pascual se enciende representando a Cristo resucitado como un símbolo de vida que disipa la oscuridad. El sacerdote dice: la luz de Cristo levantado en gloria disipe la oscuridad de nuestros corazones y nuestras mentes. Libro de los Evangelios. El libro de los Evangelios señala la presencia de Cristo en su propia palabra. El libro se lleva en alto durante la procesión de entrada para veneración de la congregación. Se le acompaña de velas e incienso durante la misa. El presentar el libro de los Evangelios a un obispo recién ordenado simboliza que entre sus deberes principales está el predicar la palabra de Dios. Leccionario. El libro contiene las lecturas de las Sagradas Escrituras organizadas según se utilizan en la Santa Misa. Un ciclo de 3 años para los domingos y fiestas solemnes. Un ciclo de 2 años para los días de semana y un ciclo de 1 año para la fiesta de los santos. Contiene además lecturas para una variedad de misas como para fiestas de pastores, doctores, vírgenes, etc. Misal. El misal de mano es un librito que se utiliza para ayuda de los fieles en la celebración de la Santa Misa. Contiene los textos litúrgicos para una semana, un mes o por estaciones. Incluye también el Salmo responsorial y alguna otra información pertinente. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, contempla la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y la mayor parte de los libros de la Sagrada Escritura en el año litúrgico. Las lecturas dominicales están divididas en 3 ciclos. En el ciclo A leemos el Evangelio de San Mateo. En el ciclo B leemos el Evangelio de San Marcos. Y en el ciclo C, Evangelio de San Lucas. Cada ciclo empieza en el primer domingo de Adviento, 4 domingos antes de la Navidad, y termina con el domingo en el cual se celebra la fiesta de Cristo Rey.
El Evangelio de San Juan, el cual relata la pasión de Cristo, se lee cada Viernes Santo de los 3 ciclos litúrgicos. El resto del Evangelio de Juan queda distribuido especialmente en el ciclo B cuando leemos el Evangelio de Marcos y en otros domingos diferentes, sobre todo en el tiempo de Pascua y festividades de los 3 ciclos. La primera lectura se toma del Antiguo Testamento y concuerda siempre con respecto al Evangelio. La segunda lectura es un texto escogido de los escritos apostólicos sin ninguna relación orgánica a la primera lectura y al Evangelio. Durante el tiempo pascual, la primera lectura se toma de los Hechos de los Apóstoles y la segunda lectura en el ciclo A de la primera de San Pedro, en el ciclo B de la primera de San Juan y en el ciclo C del Apocalipsis. Durante los días de semana, las lecturas están divididas en 2 años, año 1 y año 2. El año 1 corresponde a los años impares y el año 2 para los años pares. La lectura del Evangelio es idéntica para los años 1 y 2. Se repiten las mismas lecturas evangélicas en los 2 años. Se hace una lectura semicontinua de los evangelios hipnóticos en este orden. Evangelio de San Marcos, semanas del 1 al 9. Evangelio de San Mateo, semanas del 10 al 21. Y Evangelio de San Lucas, semanas del 22 al 34. La primera lectura, tanto en los años pares como en los impares, se escogen tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Ornamentos litúrgicos. Los ornamentos sacerdotales durante los primeros siglos de la cristiandad, el sacerdote usaba vestimenta típica romana. La moda cambió, pero la Iglesia conservó el estilo antiguo, es decir, lo que fue atuendo usado por todos pasó a ser la vestidura especial del clero católico. Alba, del latín alba, debe ser blanca. Es la vestimenta de todos los ministros en la celebración litúrgica, desde los acólitos hasta el presidente de la asamblea. Simbolismo. Recuerda al ministro su llamado bautismal y representa la pureza del alma lavada por el bautismo. Oración del sacerdote. Blanquea, Señor, y limpia mi corazón para que, purificado con la sangre del Cordero, disfrute de los gozos eternos. Cíngulo. Una cuerda larga de hilo o cáñamo trenzado que se ciñe sobre el alba, también a veces sobre la estola, para mantenerla en su lugar. Simboliza la castidad. Oración del sacerdote. Ceñidme, Señor, con el cíngulo de la pureza y extingue en mi cuerpo el fuego de la sensualidad, para que posea siempre la virtud de la continencia y de la castidad. Estola. Primeramente adoptada en el siglo IV, la estola es una banda de tela larga y estrecha que deben llevar los ministros ordenados y solo ellos. Obispos y sacerdotes la llevan sobre el alba, colgando del cuello hacia el frente y sostenida por el cíngulo. Los diáconos la visten sobre el hombro izquierdo y la fijan a la derecha de la cintura. Generalmente la estola es el mismo material y color de la casulla. Casi siempre se decora con alguna forma, con una cruz o cualquier otro símbolo cristiano. Su simbolismo es la autoridad sacerdotal. La oración del sacerdote al colocársela es: devuélveme, Señor, la insignia de la inmortalidad que perdí en la prevaricación de los primeros padres. Aunque indigno, me acerco a vuestro santo misterio, haced que merezca, no obstante, el gozo eterno. Se unge a los enfermos para proporcionar fortaleza espiritual e inclusive física durante una enfermedad, especialmente cerca de la hora de la muerte. Entre los objetos que el sacerdote necesita para administrar el sacramento se encuentran el sacramento reservado, el aceite de los enfermos, el libro de oraciones y una estola morada.
Casulla. La casulla es la última vestimenta exterior que usa el sacerdote para la celebración de la Eucaristía. La palabra casulla viene del latín casula, que significa casa pequeña. La casulla moderna es simplemente una adaptación del vestido secular usado comúnmente en el Imperio Romano en los siglos primeros. Como todo otro vestimento sagrado, la casulla debe ser bendecida por un sacerdote antes de usarse. El color de la casulla cambia según la estación litúrgica. Los colores litúrgicos son verde, blanco, rojo y morado. Simboliza el yugo de Cristo, también simboliza la caridad. La oración del sacerdote es: Señor, que dijiste, mi yugo es suave y mi carga ligera, haced que de tal modo sepa yo llevarlo para alcanzar vuestra gracia. Durante los siglos la misa se celebraba en latín con el sacerdote mirando hacia el este. En muchas ocasiones, esto hacía que diera la espalda a la congregación. La parte de atrás de las casullas, que datan de esa época, están ricamente decoradas con joyas y diademas. Por eso es que durante la misa en latín, el monaguillo levanta la casulla para ayudar al sacerdote con su peso. El sacerdote usa las siguientes vestiduras para celebrar la Santa Eucaristía. Las prendas se usan según las regulaciones de la Iglesia. Se visten en un orden determinado, acompañando cada acción con una oración especial. El color de la mayoría de las prendas coincide con el color litúrgico del día. Comenzamos con el alba. Sigue el cíngulo, luego la estola y por último la casulla. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Juan 10, 22, 30. Y el Padre quiere que en Jesús tú seas uno con Él. Si la relación con la Iglesia no es estable, ni permanente, ni profunda, resulta difícil encontrar a Dios. Nunca es tarde para empezar a conocer tu Iglesia. Dios siempre te está aguardando. Tú eres un pensamiento de Dios, un latido de su corazón, y Él te espera con los brazos abiertos. En tu parroquia encontrarás diversas actividades, grupos de oración, círculo bíblico, ayuda social. Solo es cuestión de decidirte. Cuando no participamos activamente en la comunidad parroquial y no ahondamos en nuestra instrucción doctrinal, los factores externos influyen demasiado en nosotros. Siempre necesitamos un refugio donde poder recobrar las fuerzas, donde ser consolados, alentados, fortalecidos en nuestras penas, derrotas y sufrimientos. La Iglesia de Cristo es santa, inmaculada, sin mancha y sin arrugas, como dice San Pablo, pero pecadora a la vez. Y es que la Iglesia Católica es divina y humana, divina porque es guiada por Dios a través del Espíritu Santo, pero con todas las limitaciones humanas de quienes la conformamos. La Iglesia necesita de tu amor para ser sanada, para crecer en la unidad. ¿Vas a guardar para ti ese don que Dios te ha dado? Dios no ha querido que nos salvemos solos, sino en una comunidad. ¿Sabías tú que aún no todos comen ni beben el cuerpo y la sangre de Cristo? Faltan muchos. Quizás faltas tú. La Iglesia Católica es tu casa, es la casa de tus padres. El Señor te llama a su rebaño. Oremos. Oh Señor Jesús, tú ordenaste que tu sacrificio en la cruz fuese repetido en el altar para que los méritos de ese sacrificio fuesen aplicados a todas las almas en todos los tiempos. Durante la última cena dijiste: haced esto en conmemoración mía. Con esas palabras, diste a tus apóstoles el poder de consagrar y el mandato de hacer lo mismo que tú. Creo que la misa es ambos, sacrificio y memorial, que hace presente nuevamente tu pasión, muerte y resurrección. Ayúdame a comprender que la misa es el mayor regalo de Dios para nosotros
y de nosotros para Dios. Amén.